Hola, cordial saludo, bienvenido nuevamente a este evento académico muy importante dentro de la química, como lo constituyen la clasificación de las reacciones no polares y cuyo objetivo fundamental es el de formular algunos mecanismos establecidos para las reacciones no polares, como también reconocer los productos intermedios, los productos principales y los subproductos dentro de una reacción orgánica. Las reacciones no polares son aquellas que me conducen a la formación de radicales libres como productos intermedios a partir del rompimiento tipo homolítico. Las reacciones no polares se clasifican en dos grandes grupos: sustitución no polar y adición no polar. Una reacción de sustitución se refiere al reemplazo de los átomos del sustrato, el cual contiene la función que va a ser atacada por átomos del reactivo, el cual constituye un compuesto orgánico o mineral que ataca a la función. Mientras que la reacción de adición se une el reactivo al sustrato mediante un proceso que involucra ruptura o fragmentación o destrucción de enlaces múltiples. La sustitución no polar se caracteriza básicamente o es característica básicamente de los alcanos y cicloalcanos, y las principales desde el punto de vista industrial lo constituyen la halogenación y la nitración. Aquí nos ilustran dos ejemplos generales que constituyen la halogenación y la nitración. En la halogenación se utiliza como reactivo un halógeno, mientras que en la nitración se utiliza o se emplea el ácido nítrico. En la primera, el reactivo, en este caso el halógeno, reemplaza al hidrógeno del alcano o cicloalcano para formar un haloalcano, y además con el otro halógeno restante, producto de esta ruptura, se va a unir con el hidrógeno para formar un enlace y constituir un haloácido, y además se van a formar subproductos o productos secundarios. Mientras que en la nitración el grupo nitro sustituye o reemplaza al hidrógeno del alcano o cicloalcano para formar el nitroalcano, y además se forma agua y otros productos secundarios que se explicarán en los mecanismos de reacción de cada uno de ellos. El mecanismo general para la halogenación se divide en tres etapas, teniendo en cuenta que el mecanismo de una reacción no es más que la descripción paso por paso de una reacción química. Estas etapas son la iniciación, propagación y la terminación. La iniciación, conjunto de reacciones en la cual mediante la acción de la luz UV o el calor se forman los primeros radicales libres. Es decir, que el halógeno mediante la absorción de calor o la luz UV sufre un rompimiento tipo homolítico para formar los radicales libres halogenados. Luego, en la etapa de propagación, uno de los radicales libres halogenados ataca al sustrato, al alcano en este caso, o cicloalcano, el cual sufre la ruptura tipo homolítica, se une con el hidrógeno formando el haloácido, y además se forma el radical libre orgánico más estable. Luego, en la segunda etapa de la propagación, el radical libre orgánico se une con el halógeno correspondiente para formar el haloalcano, y se forma otro radical libre. Es decir, que la propagación consiste en una serie de reacciones en cadena para llegar a la terminación. En la terminación ocurre el choque entre los radicales, que pueden ser choques de radicales libres entre sí, como en el caso de los dos halógenos, para formar, en este caso el halógeno molecular, puede chocar el radical libre orgánico con el radical libre
halogenado para formar el producto, el haloalcano, o pueden chocar los dos radicales libres orgánicos para formar los productos secundarios o subproductos, que en este caso puede ser etano, propano, de acuerdo al alcano o cicloalcano que se está allí utilizando en ese momento. Es decir, que cuando se agotan los radicales libres, se termina la reacción correspondiente porque ya no va a haber partículas reactivas en este caso. La nitración ocurre utilizando el ácido nítrico como reactivo, es el que quien va a atacar en este caso al alcano o al cicloalcano, sustituyéndose o reemplazando el hidrógeno del alcano o cicloalcano por el grupo nitro y formar el nitroalcano correspondiente, y además se forma agua y otros productos secundarios. También se lleva a cabo mediante tres etapas: la iniciación, la propagación y la terminación. En la iniciación se forman los radicales libres correspondientes. Mediante la acción del calor se rompe homolíticamente el ácido nítrico y se va a formar el radical libre OH y el radical libre NO2. El radical libre OH durante la propagación ataca al sustrato para formar el agua y se forma el radical libre orgánico más estable, el cual en la segunda etapa de la propagación ataca al ácido nítrico, que es el que sufre la ruptura tipo homolítica para formar el nitroalcano y el grupo OH como radical. Es decir, que como en el anterior de halogenación, la propagación consiste en una reacción en cadena para llegar a la terminación, donde ocurren los choques entre los radicales libres entre sí. Caso concreto, el radical libre OH con el radical libre nitro o NO2 para formar el ácido nítrico. También el radical libre orgánico con el radical libre OH para formar el alcohol correspondiente, o los radicales orgánicos libres entre sí para formar los subproductos correspondientes en este caso. Es decir, también se van a formar una mezcla de productos secundarios en este caso, y una vez que se agotan los radicales libres, lógicamente termina o culmina la reacción allí en este caso. En este ejercicio me dicen que debo determinar los productos monoclorados posibles que se obtienen por reacción entre el 2-metil propano y el cloro en presencia de la luz ultravioleta. Este ejercicio ustedes lo van a hacer en sus lugares de trabajo, en su casa o en la institución donde se encuentre, donde los posibles productos van a estar, en este caso, el halógeno en uno de estos carbonos, y puede estar el halógeno también en este otro carbono. ¿Ya? En este, si está aquí, es el mismo que este que se encuentra acá de este lado y que estamos allí señalando. Es decir, ustedes van a explicar el mecanismo de reacción, cómo se forman estos productos monohalogenados a partir de los radicales libres correspondientes, siendo lógicamente uno de ellos el mayoritario y el más estable aquí en este caso. En la reacción de adición no polar, que es característica de alquenos y cicloalquenos, constituyen una hidrohalogenación en presencia de peróxido, teniendo en cuenta que los peróxidos no son más que sustancias que tienen enlace entre oxígeno y oxígeno. Actúan como sustancias oxidantes, es decir, pueden destruir por su característica o su carácter oxidante, pueden destruir organismos patógenos, es decir, están formando aquí puentes de oxígeno. Entonces, aquí una reacción típica en el cual observamos un alqueno con un haloácido y se lleva a cabo esta reacción en presencia de luz, o bien sea en este caso de peróxido, para que el haloácido, una vez que ataca o se une con el alqueno correspondiente, destruye el doble enlace o el enlace múltiple para formar, en este caso, el derivado monohalogenado de alcano. Aquí también se lleva a cabo un mecanismo de reacción por iniciación, propagación y nitración. Pero aquí la iniciación se lleva a cabo en dos etapas. Por absorción de la luz solar se rompe el enlace o el puente entre
oxígeno con oxígeno para formar los primeros radicales libres. Ese radical libre, uno de ellos, RO, ataca al haloácido para formar ROH y otro radical libre, en este caso para llegar lógicamente a la etapa de la propagación, donde observamos que uno de los radicales libres halogenado como resultado de la etapa anterior ataca al sustrato, en este caso al enlace pi, que es el más débil, lo destruye homolíticamente y uno de los carbonos tiene o atrae un carbono, se queda con un electrón y se aparea con el electrón del halógeno que está como radical libre, formando el enlace allí unido con el halógeno correspondiente en este carbono, mientras que el otro electrón es retenido por ese carbono, formando el radical libre correspondiente más estable. Si hubiese sido lo contrario, que este electrón hubiese estado acá de este lado y el halógeno de este lado, aquí tendríamos el radical libre menos estable, porque iba a estar ese electrón en un carbono secundario. Pero aquí en esta que nos está ilustrando nuestro ejemplo, está en un carbono terciario. Por lo tanto, este radical libre es el más estable y el que me va a formar el producto en mayor cantidad dentro de la reacción. Luego, este radical libre más estable ataca al haloácido, el cual sufre la ruptura tipo homolítica, y el electrón del hidrógeno se aparea con este electrón del radical libre y te forma el nuevo enlace donde está unido el hidrógeno, y me daría como resultado otro radical libre. En este caso ya el producto estable o el compuesto mono halogenado de alcano. Posteriormente la terminación ocurre por el choque de los radicales libres entre sí. Es decir, puede chocar un halógeno como radical libre con otro radical libre halogenado para formar la molécula de halógeno. También puede chocar el radical libre orgánico con el radical libre halogenado para formar un subproducto, y puede chocar los radicales libres orgánicos entre sí para formar otro producto. Y de esta manera, una vez que se agotan los radicales libres, la reacción culmina o finaliza, porque ya no va a haber más radicales libres allí al frente. Como ejercicio de repaso, aparece aquí predecir los productos principales de las siguientes reacciones. Hay 3 reacciones donde está en la primera el 2-metilpropeno con el haloácido y además con el peróxido correspondiente utilizado en esta reacción. En la B también está el 1-metilciclohexeno con el haloácido y está el correspondiente peróxido utilizado, y en la C está el alqueno correspondiente con el haloácido, y en forma general está la luz y el peróxido correspondiente. Ustedes allí en casa deben hacer el mecanismo de reacción de los 3, es decir, el mecanismo por radicales libres, donde ustedes van a indicar cómo se llega al producto de acuerdo a las etapas de iniciación, propagación y terminación. Yo espero les haya quedado claro esta explicación acerca de los mecanismos por radicales libres en las reacciones no polares, y no siendo más, me despido de ustedes, su servidor Juan de Dios Casiani Escorcia. Fue un placer y hasta luego.